Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. El caso de hoy se trata de una historia sin resolver. Vamos a hablar sobre la familia Gianoglio, o como se la conoce mejor a esta historia, la masacre de la estancia La Payanca. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Nuestra historia de hoy transcurre en la localidad de General Villegas, en el extremo noreste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Se trata de una zona rural con grandes campos y terrenos de varios kilómetros de extensión, donde solo hay cultivos y ganado. Una de las familias que vivía en General Villegas era la familia Gianoglio. El padre de la familia, José Gianoglio, se casó de joven con María Esther Echeritegui, de Gianoglio, quien heredó siendo un adolescente la estancia La Payanca. Fue allí donde José y María Esther vivieron y criaron juntos a sus dos hijos, José Luis y Claudia. Además, la familia llevó adelante la estancia cultivando la tierra y criando ganado. Como la estancia era muy grande, la familia contaba con varios empleados, quienes vivían también en el terreno. En el año 1985, sin embargo, la tragedia llegó a la familia Gianoglio. José, el padre de familia y patrón de la estancia, mantenía una relación extramatrimonial con la mujer de uno de sus empleados, Horacio Ortiz. Cuando el hombre se enteró de la infidelidad de su mujer con Gianoglio, esperó a su patrón cerca de su casa y lo mató a tiros. Por este crimen, Ortiz fue condenado a 8 años de cárcel, pero se sabe que solo cumplió con la mitad de su condena en el penal de Junín. Luego de eso no se conoce más rastro sobre su paradero. Y ahora sí, con esta información, con este pequeño contexto, pasemos al día de los hechos. El 8 de mayo de 1995, Alberto Zunino, vecino de la estancia La Payanca, se acercó a la comisaría del pueblo para notificar que había algo extraño incurriendo en el lugar. Había varios animales sueltos en el camino de entrada de la estancia y en el campo no había ninguna señal de que alguien estuviera allí, ya que no había movimientos ni ruidos. Es decir, no se veía el típico movimiento de trabajo en el lugar. Todos estos hechos llamaron la atención de Zunino enormemente, por lo cual alertó a las autoridades. Tras la denuncia del vecino, una patrulla se acercó hasta la estancia de los Gianoglio. Allí, los policías encontraron a María Esther, quien tenía 46 años en aquel momento, en el comedor del hogar, tras haber sido asesinada de 2 balazos, uno en el torso y otro en la cabeza. A unos metros del cuerpo de María Esther estaba su hijo José Luis, de 22 años, quien había sido golpeado en la cara y en la cabeza con una cachiporra, además de haber sido disparado en el cráneo y en la axila. Al seguir revisando el lugar, la policía encontró el Peugeot 504 de María Esther estacionado junto a una camioneta Chevrolet y notaron que los neumáticos del Peugeot estaban pinchados. Los vehículos estaban estacionados frente a un galpón de chapa dentro de la estancia, donde encontraron también a Francisco Luna. Luna era un linchera del pueblo, es decir, un vagabundo que vivía ahí. La señora María Esther lo dejaba dormir en el galpón de la estancia a cambio de que él trabajara en el parque. Luna también había sido asesinado. Había sido golpeado y le habían disparado en el cráneo igual que al hijo de María Esther. La bala le pegó en el paladar, desfigurando completamente su rostro. Su cuerpo había sido ocultado con unas mantas que había en el galpón. Junto al cuerpo de Luna también encontraron 2 gatos asesinados a golpes. Pero lo extraño era que sus cuerpos habían sido posicionados uno al lado del otro con sus colas formando una X. Para colmo, aquel primer día ya se estaban tejiendo hipótesis bastante incompletas, pero la que más resonaba era que Raúl Alfredo Forte, el esposo de María Esther en aquel momento, los había matado a todos y se había escapado con el dinero y pertenencias valiosas de la familia. Pronto descubrirían que eso no podía ser cierto. A pesar de esta trágica y grotesca escena del crimen, no fue hasta el día siguiente, es decir, el 9 de mayo de 1992, cuando llegaron más policías al lugar para seguir registrando la estancia.
Fue entonces cuando encontraron más cuerpos. En la tranquera de la estancia, la policía halló a Raúl Alfredo Forte, de 49 años. Forte había abandonado recientemente a su mujer y sus 8 hijos en Dairó, su ciudad natal, para vivir con María Esther como su nueva pareja. Forte fue asesinado con varios golpes en la cabeza que le desfiguraron todos los huesos del cráneo. Al descubrir el cuerpo lo encontraron con los pantalones bajos. Sin embargo, rápidamente se descartó la hipótesis de un abuso sexual. A unos metros del cuerpo de Forte estaba el cuerpo de Javier Gallo, de 22 años de edad, otro empleado de la estancia quien fue asesinado con una bala. Gallo había levantado su brazo para cubrirse en el momento del tiro, por lo que la bala atravesó su antebrazo derecho y le pegó en el ojo. Además de la bala en el ojo, Gallo tenía otro balazo en la cabeza. Un poco más lejos de los cuerpos de Forte y Gallo, a 250 metros para ser precisos, dentro de un maizal estaba el cuerpo de Hugo Omar Reid, de 21 años, otro empleado más del lugar. Reid fue asesinado con 2 tiros en la cabeza y a unos metros de su cuerpo había un bolso con sus pertenencias, lo que planteó la teoría de que Reid había muerto mientras intentaba huir de la estancia. Como ya dije, la policía tardó varios días en examinar toda la estancia. En esta encontraron cosas como chicles masticados y colillas de cigarrillo en el suelo, botellas de whisky vacías, una barra de hierro, velas recientemente usadas y posiblemente lo más importante de todo, las huellas de un mocasín talle 42. A pesar de toda esta evidencia que recién nombré, la escena del crimen fue contaminada por la policía desde el primer momento en que llegó al lugar. El único integrante de la familia Gianoglio que se salvó de la masacre fue Cecilia, quien no vivía en la estancia. Todos los demás, tanto integrantes de la familia como los empleados que estaban en el lugar, fueron asesinados. Los estudios forenses determinaron que la masacre había ocurrido entre los primeros días de mayo o finales de abril, es decir, al menos una semana antes de que fueran descubiertos los cuerpos. El caso generó un gran revuelo, no solo en el pueblo, sino a nivel nacional. Surgieron teorías de todo tipo, desde venganzas o deudas, e incluso se vinculó a los Gianoglio con una red narco. Uno de los primeros acusados y detenidos por el crimen fue el ex policía Guillermo Díaz, conocido como El Colorado. El motivo de su arresto fue que en abril de aquel año le había pedido plata prestada a un amigo de José Luis. Una vez retenido, Díaz dio 4 nombres a la policía con los que a cambio ganó su libertad. Díaz acusó a José Alberto Kung, a Carlos Manito Fernández, a Jorge Satanás Vera y a Julio Chalet. Estos 4 hombres eran amigos y frecuentaban constantemente los cabarets del pueblo. A la confesión de Díaz se le sumó la declaración de una de las prostitutas del cabaret, quien confesó haber escuchado a Vera y a Chalet hablando sobre la estancia, además de haberlos oído hablar de torturas. Los 4 hombres estuvieron retenidos por 7 meses, pero finalmente fueron liberados por falta de pruebas. Fue allí cuando tuvo que intervenir la Corte Suprema en la provincia de Buenos Aires, quien mandó a investigar al juez que estaba a cargo del caso, Guillermo Martín, por mala praxis y mal desempeño de su cargo. Este caso en particular tuvo varias dificultades a la hora de la investigación por razones que ya se pueden ir imaginando. Primero y principal, La Payanca, como toda estancia, es un lugar relativamente aislado. No es que necesariamente va a pasar alguien todos los días por la puerta del lugar y fácilmente observar que algo anda mal. Además, durante el tiempo que pasó entre que descubrían los cuerpos, sucedieron eventos naturales. La lluvia y el viento hacen que se pierdan rastros con mayor facilidad, por ejemplo. Además de eso, la escena no se preservó como debía desde un principio. Había huellas de pisadas por todas partes. Muchas personas entraron a ver la escena sin el equipo adecuado. Esto definitivamente cambia el rumbo de una investigación. La policía no hizo un buen trabajo y es algo que a día de hoy se reprocha bastante, pero ya nada se puede hacer. Una de las cosas que resultan más extrañas con respecto a este caso era la fijación, el ensañamiento con algunas de las víctimas. El deformarles la cara no es algo que se haga en un crimen por robo, por ejemplo. Definitivamente iban en contra de ciertas personas de esa casa. Y una de las preguntas que personalmente no dejo de hacerme es: ¿qué pintaban los gatos en todo esto? Después de tal masacre que parecía más bien algo personal, ¿por qué alguien mataría a 2 gatos y los ubicaría para que formaran una X? Claramente los gatos no van a hablar, así que no había razón para callarlos. Entonces, ¿le estaban dejando un mensaje a alguien tal vez?
Si era así, la realidad es que la única persona que quedaba viva dentro de esa familia era la hija de María Esther. Con eso dicho, uno de los detalles que llamó la atención al caso es la relación que tenía con un actor argentino. No hay secreto acá, la realidad es que lo más probable es que no tenga nada que ver con el caso, pero sí que fue nombrado más de una vez en relación a este. Entonces, volvamos un poco a la historia. En 1985, Horacio Ortiz había matado a balazos a Gianoglio, después de acusarlo de haber tenido un amorío con su esposa. Los vecinos dijeron que Ortiz había estado en la zona antes de los hechos, y en realidad más tarde se supo que Ortiz nunca se había ido de Venado Tuerto, lugar en el cual vivía en aquel entonces. También para ese momento, Claudia, la hija de María Esther, se encontraba en Villegas con su pareja, Marco Estel, un actor que venía de una relación conflictiva con la actriz Graciela Zimmer. Graciela Zimmer se quitó la vida en 1989. Ella se tiró del primer piso de la casa de sus padres en Sarandí. Su padre entonces acusó al actor por violencia de género y por darle a su hija antidepresivos. Por todo esto, Marco Estel terminó siendo procesado en 1993. Y como después formó una pareja con Claudia, la única sobreviviente de la masacre de La Payanca, se comenzó a especular sobre que quizá él había tenido algo que ver. Sin embargo, no hay más pruebas de que Estel sea culpable de las que hay de que la familia haya sido abducida por alienígenas, que esa es otra teoría también bastante conocida. De hecho, hubo varias teorías distintas a través de los años que se fueron cayendo a medida que pasaba el tiempo. Como por ejemplo, la hipótesis de los problemas económicos de la estancia y el préstamo que había pedido la familia al Banco Provincia. Se sostuvo que quizá alguien se había enterado de la posibilidad de que ese dinero estuviera en la estancia y que fueran en grupo a robarlo. Pero el ensañamiento y el hecho de que la familia nunca llegó a cobrar el préstamo hicieron imposible de creer algo así. Ojo, que esto del banco igual tiene información cruzada. Ya les dije antes, no es el primer caso ni el último en el que se hace un teléfono descompuesto con los detalles más simples. En este en particular se habló también de que se hizo un préstamo en el Banco Nación, pero esto fue negado por la entidad bancaria, diciendo que nunca se sacó tal préstamo. Entonces, de una u otra forma se dice que no había plata de un préstamo en esa casa. Eso sí, el hogar de La Payanca estaba revuelto. Cuando se llegó a la estancia y se empezó a mirar la escena del crimen, pudieron notar que habían arrancado las cortinas, que había platos rotos, que habían tajeado los colchones, es decir, los habían abierto con cuchillos. Esto último sabemos que se hace para buscar objetos de valor ocultos dentro. Pero también podía ser un mero intento de despistar, porque como ya dijimos, la familia no parecía tener cosas de valor y aparte los habían ido a matar con bastante odio para ciertas personas. Dicho eso, entonces, pasemos a ver el resto de las teorías. La primera es sobre Raúl Alfredo Forte y el posible odio de su familia. Como ya les dije en un principio, antes de que ocurriera este caso, él se había ido de su casa a la de María Esther, dejando a su familia atrás, lo cual incluía 8 hijos. Teniendo tantos hijos, diría que la cantidad de resentimiento al que se enfrentaba podía ser mucho, y por lo tanto, quizá hayan querido vengarse de él. El único problema acá es que no encontré la edad de sus hijos en aquel momento, pero como hipótesis se podría decir que tal vez 1, 2 o más fueron hasta la estancia a encontrarlo para, digamos, vengarse. Esto también encajaría de alguna forma con el hecho de que el hijo de María Esther esté muerto de una forma tan parecida. ¿Por qué? Porque tal vez el resentimiento no solamente iba contra él, sino que también iba contra el hijo que sí podía vivir con este padre. Pero como el resto de las teorías, realmente no hay ninguna prueba de esto y tampoco quiero acusar a los pobres hijos de este hombre que quedaron abandonados por él. La segunda teoría es una de las más escuchadas y es la del narcotráfico. Sería entonces que de una u otra forma la familia estuviera involucrada con esto. Incluso se dijo que ellos no sabían, pero había una pista de aterrizaje cercana al lugar en donde se dejaba la mercancía y que esto pudo llegar de alguna forma a perjudicarlos, teniendo que morir para que no se dieran a conocer estos detalles. Tal vez vieron a alguien o sabían algún detalle en particular que podía perjudicar a los narcotraficantes y los tuvieron que matar. Entonces, pasando de esas dos primeras teorías, vayamos a la tercera, que sería
el asesino serial. De esta teoría tengo algunas cosas que decir desde una perspectiva criminalística. Pero la primera, y que me parece desde el principio destruye todo este argumento, es el ensañamiento con dos personas. No la mitad del grupo, no solo los hombres, no solo los parecidos, es decir, no sigue un patrón. Pero tampoco es que la persona o grupo de personas responsables hayan tenido poco tiempo para llevar a cabo los asesinatos. Se tardó bastante tiempo en descubrir que estaban todos muertos, que algo raro estaba pasando, así que imaginen la cantidad de tiempo que tendrían un par de asesinos para hacer lo que quisieran. Pero tampoco hay algo que nos indique que esto fuera obra de un asesinato relámpago, es decir, varios asesinatos juntos en un corto periodo de tiempo en varios lugares. No volvió a pasar algo así relativamente cerca. Aunque siempre está la posibilidad también de que haya uno o dos asesinos buscando víctimas. En ese caso, esta situación no llegaría a ser ventajosa en ningún momento para un asesino. Si bien el lugar está lo suficientemente despejado de la mirada de la gente, la cantidad de personas de diferentes físicos y edades representarían más un problema que un desafío para un asesino. Dentro de esta teoría que se plantea, lo que tal vez podríamos asegurar es que se trataba de unos asesinos organizados. Y digo en todo momento que hubo más de una persona involucrada porque personalmente no creo que fuera posible de otra forma. Ahora, los asesinos organizados son por definición criminales que llegan con un plan ya formado. Hay una lógica en lo que hacen, es decir, no son espontáneos. Estos rasgos hacen que no sea fácil encontrar rastros en la escena del crimen. Sin embargo, les recuerdo que la escena fue contaminada por la misma policía, así que sería muy difícil de todas formas comprobar que no hubiera rastros de los criminales. La realidad es que el asesino organizado es el que más encaja acá. Este tipo de asesino se sabe camuflar en sociedad, están casados usualmente, son personas educadas, ordenadas y muy bien controladas. A pesar de que a simple vista esto encaja bastante bien con el caso, personalmente no creo que haya sido una persona desconocida, un asesino así que casualmente dijo: voy a ir por esta familia en particular porque disfruta matar. Creo que más bien tiene que ver con un tipo de vendetta o quizá un robo a personas que ya conocían. Que igualmente en cierta forma no quita que pueda ser un asesino organizado, pero para mí no es una persona que eligió a esta familia porque le gustaban y listo. Probablemente hubo una razón más allá del robo que nosotros desconocemos. Porque como dije, hay un ensañamiento con dos personas en particular. Y eso llama bastante la atención. Entonces, en mi opinión personal, tiene que haber sido alguien que pudiera hacer esto, que tuviera los conocimientos, que también conociera a la familia y tuviera algún tipo de vendetta contra ellos. Algo así como la desaparición de la familia Hill. Que si no recuerdan el caso, les dejo ahí en la i que está en pantalla, ahí arriba, el video para que vean esa historia. La familia Hill vivía también en una estancia y de un día para el otro desaparecen. En ese caso no se han encontrado los cuerpos, pero el principal sospechoso de la desaparición era el dueño del lugar, quien al parecer habría estado quemando colchones con sangre y diciéndole a la gente que preguntaba que los Hill estaban de vacaciones por 3 meses. Nunca se encontró ningún cuerpo, bueno, al menos hasta ahora, pero en términos generales es una historia parecida, más que nada en lo inusual. Que una familia en una estancia de repente sufra un destino terrible no es algo que pase todos los días, y ambas no tienen todavía respuesta. En ese caso se dice que los mató el dueño del lugar, y en este podría ser alguien cercano, que conociera la estancia y tuviera alguna razón como alguna deuda impaga, un odio personal por Forte y José Luis, o algo por el estilo. Recapitulando, lo que pasó a grandes rasgos fue que por la madrugada varias personas, por lo menos más de 3 por las huellas encontradas, saltaron la tranquera e ingresaron a la estancia La Payanca. Cavaron en la oscuridad un pozo de 3 metros, lo que hizo parecer que sabían que ahí en ese lugar había algo. Sacaron un tanque y ese es justamente el último y más importante detalle a tener en cuenta con respecto a la teoría del robo y venganza. Los asesinos en este caso conocían bien el lugar, sabían dónde estaba este tanque, sabían qué había adentro, sabían cómo sacarlo, cuántas personas iban a necesitar y además tenían algún tipo de odio por estas dos personas. Quizá en el tanque había algo que Forte había robado previamente, quizá lo venían a buscar y de paso vengarse. Es lo que se me ocurre en este preciso momento, pero la verdad es que no sabemos nada. Con eso dicho, recuerden dejarme en los comentarios qué opinan y qué teoría piensan que puede ser la más probable.
Lamentablemente la masacre de la estancia nunca fue resuelta y es al día de hoy que no se tienen sospechosos ni se siguió con la investigación tanto del caso como del juez Martín. La masacre en la estancia La Payanca pasó así a la historia como uno de los crímenes más extraños de nuestro país que está sin resolver. A pesar de que en el pueblo hubo múltiples reclamos para pedir justicia y que se resuelva el crimen. La estancia La Payanca ha estado inhabitada desde aquel entonces, a pesar de que los campos alrededor siguen siendo cultivados. Se dice que entre los peones y la gente del campo existen muchas supersticiones respecto a aquel lugar donde ocurrieron aquellos terribles crímenes. Pero bueno, ese es todo el video por hoy. Esta fue la historia de la masacre de La Payanca. Díganme qué opinan en los comentarios y también si saben algo más. Soy de Argentina y me sigue también mucha gente de acá, así que es posible que alguna de las personas que me está viendo tenga algún rumor, haya escuchado algo o ya conociera esta historia. Así que por favor, dejen lo que quieran decir en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.